Estaba buscando la manera más adecuada para hablar del tema de Real Madrid Televisión, de lo que seguro ya mucha gente conoce, que es la lamentable actitud que ha tenido Real Madrid Televisión, la oficial, no me refiero ni a Chiringuito, ni a ESPN, ni a la COPE, ni a la SER, ni a Marca, ni a ninguna de estas otras de estos otros medios de comunicación que solemos llamar Real Madrid Televisión, no oficial, sino me refiero a Real Madrid Televisión oficial, ¿no? Es por la campañita que se hizo presionando a los árbitros, ¿no? Y yo realmente, pues por medio de la gente que sigo me he enterado de este artículo hablando de las declaraciones de Gilmarín que dicen, el Real Madrid adultera la competición, crea un clima insoportable para los colegiados. El consejero delegado del Atlético se reafirma en sus círculos más cercanos en todo lo que expuso en los comunicados de la pasada temporada tras el ruido que ha provocado el triunfo en el derby. Eh, Comenta, Miguel Ángel Gil se encontraba en México para asistir a la asamblea de clubes que tuvo lugar el lunes por la mañana, pero no ha sido ajeno a todo lo que ha provocado la victoria de su equipo y al parecer la ficticia polémica creada en torno al arbitraje. A su regreso, el CEO del Atlético ha comentado en sus círculos más cercanos que la reacción confirma exactamente todo lo que dijo tras los últimos dos derbis y por lo que recibió numerosas críticas madridistas. Para el consejero delegado rojo y blanco da igual si el árbitro acierta o no, ya que considera que desde el entorno mediático afín al Real Madrid se está metiendo presión a los equipos arbitrales de los siguientes partidos. Adulteran la competición, crean un clima insoportable para los colegiados, considera que utilizan una fuerza desmedida. Los argumentos que utilizan para tocar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición. Reflexiona sobre lo que habría pasado si el Real Madrid acaba un derby entre oles de su afición y un jugador del Atlético lo hubiera cortado con una entrada violenta lesionando a un futbolista blanco. Se refiere a la entrada de Bellingham con roja perdonada hacia Ángel Correa. No se estaría hablando de otra cosa. Gilmarín sigue convencido de que existe una doble vara de medir, esta vez después de una contundente victoria. Mucha gente le ha pedido estos días una reacción pública a la alusión que hicieron desde el canal de televisión oficial del Real Madrid hacia su persona. Gilmarín no ha querido hacerlo, pero se refirió con ironía al asunto en privado. Son unos forofos, saben que si no dicen este tipo de cosas perderían rápidamente su trabajo. Sobre el Real Madrid Televisión, bueno, lo que dice, ¿no? Perderían rápidamente su trabajo. Este es el artículo que comenta que, a ver, esto al final es prensa cavernaria, es Marca. Recordemos, hay que ganar la batalla del Marca y de la televisión española. Y no podría estar más de acuerdo, pero perdonad, voy a dejar esta imagen pegada. Esto es una grabación en video. Voy a dejarla pegada ahí porque quiero hacer un par de reflexiones al respecto. El otro día salía una entrevista del cavernario Juanma Castaño hacia Javier Tebas, donde Juanma quiere abrir con una reflexión sobre el tema del racismo que hubo con Vinicius y tal, que la liga había terminado rara o algo así. Y comenta Javier Tebas que sí, pero que también por Negreira, por el caso de Negreira. Rápidamente ahí el señor Javier Tebas, por el tema de que ya, pero es que intentar influir y esto del intentar influir me suena
Me suena mucho porque eso de intentar influir me recuerda mucho al colegiado que en la temporada 15-16 fue a denunciar que estaba recibiendo presiones previo a un clásico para perjudicar al Barça. Esto de intentar adulterar la competición, de intentar influir, me suena también a la temporada de la pandemia, donde de 14 acciones dudosas, todas fueron para el mismo lado y donde el Real Madrid terminó ganando esa liga, ¿no? Por esa remontada de puntos en ese momento. Eso de intentar influir también me suena a esto. Me suena a esto de que ante una 4 o 5 individuos que hacen cosas lamentables en Valencia, inmediatamente cierran el estadio y hacen cantidad de cosas, despiden arbitraje, despiden al árbitro, quitan una roja, etcétera, y sale Florentino a decir que la medida para combatir el racismo es cambiar la estructura arbitral, ¿no? Que lo ha conseguido. Eso de intentar influir me suena mucho a que en la temporada Ancelotti se queja del VAR y en la siguiente temporada resulta que al principio de temporada dicen que van a ir menos al VAR. Eso de intentar influir me suena a todo esto, me suena a todo el miedo y la presión que mete la maquinaria mediática blanca a los señores árbitros. Recuerdo, por ejemplo, también las palabras de David Sánchez, el ex director del Mundo, en aquel podcast que ya compartí, de Jordi Wild, que hablaba del señor Florentino y de todo el establishment al que es parte. Y claro, tienen el poder, ¿no? Tienen ese poder y finalmente pues lo utilizan, ¿no? Y ese justamente es el jugador número 12. El jugador número 12 no son los árbitros, el jugador número 12 es la caverna, la maquinaria mediática propagandística pro Madrid, donde se minimiza se minimiza todo lo malo del Madrid, se maximiza todo lo bueno y del Barça se hace exactamente lo contrario. Y esto, pues supongo que tendrán simplemente a cierta gente involucrada y también en lugares importantes, de manera tal que los demás medios pues le siguen la corriente porque si no pues nadie los lee, ¿no? Y al final tienen que hablar de lo que todo el mundo habla y como todo el mundo lo habla, si no pues nadie los lee, ¿no? De ahí que tenemos mucho, como decía Laporta, muchos hipócritas que fingen que son del Barça y no lo son porque si no, no los leería ni los escucharía nadie. Es completamente realidad porque pues quieren seguir la línea. Quizá es el caso, por ejemplo, de ESPN, que vemos que si el Real Madrid gana remontando, es el Madrid de la remontada, y si el Barça gana remontando, dicen que no hay que olvidar el mal partido, ¿no? Así te lo venden tal cual. Entonces, bueno, este tipo de situaciones hacen preguntarme si todo esto no es intentar influir, porque al final, como bien dice Gil Marín en este titular, crean crean un clima insoportable para los colegiados. Y yo quiero creer en la buena fe de los árbitros y quiero creer que no hay como en la época de Plaza un personaje que les marca y le dice, oye, que confiamos en ti, o que les dan relojes o tal. Yo quiero confiar que no es eso, sino que simple y sencillamente los árbitros ven el caso de Isa Gámez o ven el caso del señor colegiado que expulsó a Vinicius y dicen, hostia, pues cuidado, ¿no? Cuidado que si aquí no pito a favor del Madrid, pues me puede ir mal, ¿no? Me puede ir mal. Y esto, pues al final, crea el jugador número 13, que el jugador número 13 suelen ser los árbitros, porque finalmente hay que ayudar al Madrid, porque si no, pues les echan a todos los medios encima. Y esto al final, eh, pues trae a colación las palabras de aquel villano de Sherlock Holmes,
que era dueño de un periódico, que dice, yo no necesito pruebas, yo trabajo en los medios y yo necesito solo publicar. Y esto al final es con lo que juegan, ¿no? Pueden decir cantidades sandeces como las de Negreira, que al final no importa si son verdades o no, simplemente lo tienen que decir y ya les meten presiones a todo el mundo. Entonces crean al jugador número 13 a favor del Madrid y por supuesto en contra del Barça, porque ir en contra del Barça es ir a favor del Madrid, porque el Barça es el mayor competidor. Y claro, sin este tipo de cosas, por ejemplo, vemos que no expulsan a un jugador del Mallorca el otro día por un pisotón a Lewandowski. No pasan cosas raras, ¿no? Pasan cosas raras, por ejemplo, lo que vimos en Copa del Rey la pasada temporada contra el Atlético, mismamente, de que no expulsan a un jugador blanco, pero sí que a las primeras de cambio expulsan a un jugador del Atlético. Entonces, nos tiene que quedar claro al final que a nosotros los culés que competimos contra el Trampas, contra el equipo más difícil que hay, porque tienen esto que ningún otro lado existe. Y que al final, mira, por ponerte un ejemplo, hoy Guardiola perdió contra el Newcastle en un partido bastante lamentable por parte del City y no ves por ningún lado que Guardiola no vale, que Guardiola, que sus jugadores se lesionan porque Guardiola y su staff no saben. No ves por ningún lado que faltan automatismos, que hace rotaciones, no lo ves por ningún lado. Y al final porque no involucra directamente al Madrid. Claro, habrá gente ahí tonta burlándose, pero no es una crítica constante e incesante de parte del propio supuesto entorno del City, como si lo hay acá del supuesto entorno Barça que tiene a muchos de estos hipócritas que tienen que decir que son del Barça, porque si no, no los leería ni les escucharía a nadie, como mucha gente en Twitter, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión que quería hacer, dejar claro que el Real Madrid tiene un jugador 12, que son los medios de comunicación y de propaganda, y un jugador número 13 derivado de este mismo, que son los señores colegiados, ¿no? Que al final saben que si, que si ayudan al Madrid, pues les va bien, y si perjudican al Barça también, y si es al revés, pues los meten a la nevera, los mandan a segunda división, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, la mujer de Mejía Dávila, eh, puntuando, la mujer de Mejía Dávila, que es algo del Madrid, ¿no? Se me fue ahorita la palabra, era un árbitro y de inmediato se hizo parte del Madrid, ¿no? Se hizo agente o algo así del Real Madrid y bueno, que su mujer anda ahí, que es la responsable del arbitraje femenil, bueno, anda puntuando ahí, ¿no? Me imagino que ahí no hay conflicto de interés, ¿verdad, Javier Tebas? Me imagino que ahí no lo hay, ¿no? Y bueno, esto de intentar influir, mira, no lo intentan. El peor del caso es que no solo intentan influir, sino que influyen. Influyen y de una manera bastante vehemente porque incluso los propios clubes saben que, que si los propios clubes saben que si le echan pestes al Barça como el Athletic Club de Bilbao la pasada temporada, no pasa nada, que se pueden quejar, no pasa nada. Pero contra el Madrid no hay que quejarse, porque te comen, es así. Contra los que imprimen las portadas y los que publican y los que tienen los medios de comunicación, no se puede, no se puede y de ellos no hay que decir nada porque de un momento a otro desapareces del radar. Entonces, bueno, es una reflexión que quería hacer y una pregunta, si, bueno, que al final, una pregunta bastante ridícula porque sé que esto no va a llegar a quien debe llegar, pero yo me pregunto si Javier Tebas no considera esto que comenta Gil Marín, que por supuesto lo pensamos muchos, como intentar influir, ¿no? Y ya te digo yo que no solo lo intentan, sino que influyen en la competición.
Y bueno, nada más, yo lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar a quien haya tenido el tiempo de hacerlo. Y Vizca al Barça siempre. Nos vemos mañana. Bye bye.